cuando yo regresé de Nueva York en 1972, por ahí, fui a trabajar con una unión que se llamaba la Unión General de Trabajadores, que dirigía un trabajador de nombre Pedro Grant. Enseguida, Pedro impulsó la creación de actividades de propagación de ideas. Y trabajé de cerca con otra unión que se llamaba la Unión Nacional, y con una camarada que se llama Doris Pizarro, por un tiempo, y entonces ayudé a formar una organización de comunicaciones que daba servicio al mercado para financiarse ella misma, y publicaba diferentes, en aquella época era la época de los medios impresos, diferentes órganos pequeños. Después de esa fase, Sandra y yo nos mudamos a Vieques y editamos allá un periódico de la lucha de los pescadores que se llamaba La Voz de Vieques. Y nos sumergió de lleno en la lucha de los pescadores. Vivimos entre los pescadores, hicimos unas relaciones personales y familiares con ellos. Fue una etapa que aprendimos mucho los dos sobre el periodismo de lucha y sobre la lucha en sí. Hay un libro de memoria de un pescador que se llamaba Carlos Zenón. Un libro que relata no la fase de la Voz de Vieques, pero la fase previa de combate, que nosotros nos unimos y formamos parte de ella. Y entonces regresé a Puerto Rico bastante deteriorado de salud. Desde entonces comencé el proyecto del Viejo Topo, que ustedes conocen, una rama de ese proyecto que se llama Debate EBT. El impulso inicial de la clase trabajadora, que proviene en esa época del trabajo artesanal, en los talleres artesanales, no es una fuerza de trabajo asalariada todavía. La burguesía los arroja de los talleres, les quita las herramientas y los medios de producción y les dice: si quieren sobrevivir, tienen que trabajar por un salario. Y el salario corresponde al valor de la fuerza de trabajo, que corresponde a los medios materiales que le hace falta a los trabajadores para subsistir y reproducirse, crear otra generación de trabajadores después que ellos desaparezcan de este planeta. El primer impulso de esos trabajadores es a idear una sociedad utópica, que genera lo que en una de las lecturas que debemos hacer, un escrito de Federico Engels que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. En Puerto Rico, los trabajadores que también provienen, los que no provenían de las filas esclavas, provenían de las filas artesanales, se desarrollan componentes culturales
uno de ellos le llamaban los casinos, a imitación de los casinos de la burguesía. No eran casinos de juego, eran casinos de recitales, de poesía obrera, de obras de teatro obrero. Otro componente de aquella época ocurría en los talleres tabaqueros, cuando los hombres y las mujeres trabajaban produciendo cigarros y en algún momento cigarrillos. Los trabajadores instituyeron un oficio muy particular, el oficio del lector, y el lector leía toda clase de libros, incluyendo novelas de aquella época, de Dostoyevsky, de Tolstoy, pero también libros de economía y se desarrolla una cultura obrera, porque aquí se desarrolla una cultura bien intensa de los trabajadores que provienen del trabajo artesanal y ahora están cayendo en las redes del trabajo asalariado. Pero hay esa transición en que los trabajadores empiezan a imaginarse qué tipo de sociedad nosotros construiríamos si tuviéramos el poder. En ese sentido, pues, es bueno repasar esos componentes históricos de la formación de la clase que van emparejadas con la formación orgánica de la Federación Libre del Trabajo, temprano en el siglo XX, tarde en el siglo XIX, perdón, temprano en el siglo XX, y del Partido Socialista, un partido que surge de la actividad obrera en la Federación Libre del Trabajo, y la Federación Libre del Trabajo como una organización obrera muy afín con el American Federation of Labor, que era la organización laboral más importante de aquella época, y cuyo líder, Samuel Gompers, se convierte en padrino de la Federación Libre y del Partido Socialista a través de sus relaciones con un líder obrero muy carismático de nombre Santiago Iglesias Pantín. El Partido Socialista de carácter reformista, no revolucionario, e incluso llega a hacer alianzas con partidos de la clase hacendada de Puerto Rico, Partido Unión Republicana, y van juntos a los comicios, y los socialistas ganan algunas alcaldías y ganan representación en la legislatura. Pero vuelvo y repito, es un partido fundamentalmente reformista, que lo que busca es mejorar unas condiciones terribles a las que estaba sometida la clase asalariada en Puerto Rico. El sector económico que auspicia la esclavitud es la producción de azúcar, la siembra de caña de azúcar y su recogido, su corte y recogido y molienda del guarapo. El guarapo entonces entra en una fase industrial de cocinarlo en una maquinaria que se llamaban tachos. Y los tachos eran evaporadores que eliminaban el contenido líquido del agua del guarapo y iba dejando un residuo espeso de lo que le llaman el melao, las melazas. Eso pasaba a otra parte de la maquinaria que cocinaba ese melao
hasta que comenzaba a granularse. Y cuando empezaba a granularse, suspendían el proceso, lo empacaban en unos barriles que se llaman bocoye, y lo embarcaban hacia Nueva York, donde residía el monopolio azucarero de la American Sugar Refining Company. Estamos hablando ya de la época de Estados Unidos, después de la invasión de Estados Unidos. Perfecto. La pregunta creo que es cómo funcionaba el mercado de esclavos. Pues salían estos comerciantes de esclavos en naves y lograban acuerdos comerciales con algunas regiones, en algunos casos musulmanes, que eran los que invadían las aldeas, capturaban los esclavos y había la primera venta a estas empresas que los encadenaban, los montaban en naves y los embarcaban hacia América. En un viaje totalmente deshumanizador, como si fueran ganado. Llegaban a América, a las 13 colonias británicas, donde se desarrollaba un sistema de haciendas de algodón, o a las Antillas, donde prosperó una de las industrias de más rendimiento de la época, que era la producción de azúcar. Pero eso ocurre en el Caribe tropical, en las Antillas, y se da un fenómeno de una creciente población de origen africano en las Antillas que forma parte de nuestra cultura, de nuestra cultura musical, nuestra cultura de lucha, y específicamente una cultura revolucionaria que se origina en Haití, donde ocurre la segunda revolución en el hemisferio, pero esta vez no por la clase propietaria, sino por los esclavos. Okay. Eso manda vibraciones de terror a través de todo el andamiaje esclavista, que ven ahora a los esclavos no con ojos del que cría un rebaño dócil, sino como el que está sentado encima de un barril de pólvora. Se asustaron. Sí, se asustaron. Literalmente se asustaron, y entonces las represiones de cualquier indicio de descontento esclavo fueron brutales y sangrientas. Eso ocurre simultáneamente al desarrollo del modo de producción capitalista en Inglaterra. Okay. El modo de producción capitalista aborrece la esclavitud, aborrece el trabajo artesanal, aborrece el trabajo agrícola servil, el servilismo agrícola que se da en el régimen feudal, y requiere vida o muerte una población entre comillas libre, que quiere decir que está libre para pactar contratos con empresas capitalistas, pero también está libre de cualquier lazo con los medios de producción. Le quitan las tierras a los agricultores, le quitan las herramientas a los medios de producción a los trabajadores, y constituyen estas fábricas donde aquellos viejos artesanos pasan a ser ahora trabajadores asalariados organizados bajo la supervisión de un capitalista. Eso va dando la transformación de la producción de
de bienes de uso a la producción de mercancías, con el único propósito de ser intercambiadas por dinero. Y eso desarrolla entonces el mercado capitalista y da impulso a que la burguesía manufacturera británica empieza campañas de abolir la esclavitud en sus colonias y eventualmente de declarar ilegal el tráfico de esclavos. No era por razones de beneficencia laboral ni de pena con esos seres humanos que los arrastraban desde las aldeas en África hasta los cañaverales en las Antillas. Era porque tenían la necesidad de crear una población de trabajadores que no tuvieran otro medio de subsistir que no fuera vendiendo su mercancía, que era su fuerza de trabajo, a cambio de un salario, a cambio de un dinero que les pagaba la subsistencia. Ahí empieza la Armada Británica a interceptar los barcos cargados de esclavos y a confiscar la propiedad, entre comillas, la propiedad humana, cargamento humano, y devolverlos a las playas de África, o llevarlos a algún sitio donde pudieran ser trabajadores asalariados. Eso le creó a los agricultores cañeros de Puerto Rico un problema, porque no había abasto de esclavos, y hasta que en 1873 se ven obligados a crear la legislación conducente a la emancipación, a la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, en 1873. Desde entonces, los trabajadores de la caña y de las centrales tenían que ser asalariados, y se empezó a formar un componente importantísimo de la clase trabajadora. Ese es más o menos a grandes rasgos, sí, ¿no? La evolución de la esclavitud y de la clase trabajadora que se extrae de la esclavitud. Puerto Rico hubo muchas rebeliones de esclavos, y cada vez que ocurrían la clase esclavista sentía pánico. La transferencia de ese trabajo esclavo a trabajo asalariado creó unas condiciones de rebeldía bien intensas. En 1934 se quemaron miles de cuerdas de caña, se destruyeron ingenios azucareros, y los hacendados cañeros se vieron en aprieto, en una huelga de 1934 que fue tan intensa que el propio liderato reformista se vio obligado a abandonar a los trabajadores, y ese fue el motivo de esa explosión rebelde que hubo en la isla. En 1934 los trabajadores optaron, y aquí viene todo otro renglón del desarrollo de la historia, optaron por acercarse a un líder de nombre Pedro Albizu Campos y pedirle que guiara a través de las etapas de lucha para derrotar a los patronos. Aquí viene todo un diálogo que los comunistas tenemos que tener, primero entre nosotros y después con los
compañeros del independentismo y el nacionalismo en Puerto Rico, que representan fuerzas progresistas y que en alianza con la clase trabajadora van a esa tendencia a la autodeterminación y a la libertad, compaginada con los procesos de rebeldía laboral, van a crear las bases de un movimiento revolucionario en Puerto Rico. Eso es algo que mucha tela para cortar que tenemos los comunistas por delante. Cómo se maneja esa conjunción de intereses del nacionalismo independentista con los intereses de la clase trabajadora. Ahí entra todo el diálogo también del reformismo y la actividad revolucionaria, que debemos, hablamos de la lectura de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico. En el caso de reforma, las tendencias reformistas de las luchas trabajadoras, hay un libro importantísimo de una camarada de nombre Rosa Luxemburgo, que se llama Reforma Revolución, que también entiendo que los comunistas tenemos que estudiar con cuidado. Así que cuando viví en Vieques, porque fue parte de un proceso de sacar a la Marina, hubo un referéndum de Marina sí o no, y había que inscribirse para votar, y Sandra y yo nos inscribimos y votamos, pero fuera de eso, y un voto por una persona que estaba integrada a la lucha, que se llamaba Damaso Serrano, fuera de eso, yo no he vuelto a votar. Eso ocurrió antes de que se fuera a la Marina, que fue más o menos en el año 2000. O sea que en los últimos 24 años yo no he ejercido el voto. Sí, hay varias. La primera es cómo ocurre la expropiación de los pequeños agricultores. Okay. Que habían adquirido tierra en una fase en que los poderes coloniales estaban ocupados en otras cosas, en guerras europeas, y se duerme el poder colonial en un momento en que crece la población rural y entonces la población rural empieza a agarrar, poner estacas en la tierra y marcar esto es mío. Okay. En uno de los escritos anteriores hablamos, yo hago la salvedad de que no estoy elogiando esa etapa ni festejándola, pero ocurre un episodio en que los trabajadores son dueños de los medios de producción, de la tierra, de las mulas, los arados, y se dan unas relaciones sociales muy particulares. Cuando revienta en el mercado mundial la importancia del café y del tabaco en el mercado capitalista. En Haití ha habido una revolución, esos mercados productores han decaído muchísimo. Cuba también está entrando en una fase de confrontación política con España. Y aquí entonces en Puerto Rico esa mercancía se convierte en un elemento especulativo de mucho dinero. Hacen sus números y dicen, oye, yo vendo
tanta arroba de café, tantos almudes de café en el mercado mundial y para crecer ese volumen de café necesito tantas cuerdas, y todo ese cálculo material que los burgueses saben hacer muy bien, termina en el episodio de vamos a sacar esta gente de estas tierras y vamos a crear unas unidades más eficientes de producción latifundista para producir esos artículos que ahora de momento son tan bien cotizados: el café, el tabaco, el azúcar seguía siendo muy, muy bien cotizada, pero en la montaña, donde se había dado ese fenómeno de pequeños propietarios, ahora viene un esfuerzo del Estado colonial de confiscarle a esos trabajadores, a esos agricultores que no tienen título de propiedad, porque el Estado colonial no había instituido ese mecanismo burocrático. Pues tú no tienes título de propiedad, para afuera. Y entonces, a falta de mano de obra, de fuerza de trabajo, pues se crea la institución de la RIMAU. Okay. La RIMAU es un personaje de extracción feudal al que se le permite coger una pequeña porción del territorio del latifundio, construir su bohío, desarrollar su conuco de subsistencia, pero a cambio de que el hacendado latifundista le permita constituir sus medios de sustento de esa manera, tiene que trabajar en momentos clave de siembra de los arbolitos de café, de limpiar los montes para poder sembrar café, de recoger el café, de moler el café, de tostar y moler el café. Todos esos momentos que requerían actividad intensa laboral, pues ahora el arrimado tiene que trabajar de manera gratuita para el patrono. Eso es el proceso de la creación de una economía de hacienda. Muñoz Rivera no representa así unilateralmente esa clase de hacendado. Él es de esa extracción, de Barranquita. Esa es la economía predominante en la montaña. Él no es enemigo de esa economía, pero Muñoz ya empieza a hacer pinino de líder nacional y termina negociando con la colonia, los poderes coloniales en España. Acuérdense que está Betanzos por ahí dando vueltas y está la Revolución Cubana. Negocia con los poderes coloniales en España un acta de autogobierno autonómico. El acta orgánica de autonomía que él negocia con Práxedes Mateo Sagasta, y lo instituyen en Puerto Rico unos pocos años antes de que los americanos entren por Guánica. Esa acta autonómica le permitía a Puerto Rico negociar sus propios tratados comerciales, legislar sus propias leyes de organización interna, levantar fondos tributarios. Era un paso en dirección a la formación nacional y a la constitución de una clase propietaria, dominante, autosuficiente, que podía gobernar este país, autónomo. Un país que ya no era
de acuerdo a décadas más tarde, de acuerdo a las Naciones Unidas, ya no era una colonia porque era un territorio autónomo. Muñoz Marín se acerca más a eso que a un representante lineal de los intereses de los hacendados en Puerto Rico. Se acerca más a un burgués con aspiraciones nacionales que a un representante, un abogado de las haciendas latifundistas. El proletariado rural ya sabemos que es un derivado del trabajo esclavo después de la abolición de la esclavitud. Y cuando Inglaterra se interpuso al mercado esclavo y causó una escasez terrible de esclavos, y entonces había que buscar la manera de poner la gente a cortar caña y a molerla y cocinar el guarapo, que tenía que ser de una forma, de otro arreglo que no fuera la esclavitud. En el caso de la montaña, hubo esa confiscación de tierra de los pequeños agricultores y la creación de latifundios en torno a mercancías nuevas de gran valor como el café y el tabaco. Esos trabajadores arrimados del café especialmente no constituyen un proletariado, constituyen una fuerza de trabajo feudal, más de características feudales que fuerza de trabajo como mercancía que se cambia por dinero. Y lo que les permitían era usar un cantito de terreno para poder subsistir y criar descalzos y desnudos a toda la prole numerosa de hijos y nietos. Pero no es un proletariado. El proletariado ocurre, esa proletarización ocurre en las costas, con la abolición de la esclavitud. Pero donde sí ocurre una proletarización es en la manufactura del cigarrillo, en los chinchales, donde trabajan hombres y mujeres y como trabajan bajo un mismo techo, comienza un proceso de concientización de clase. Distinto al campo de la montaña, donde cada cual está por su rincón, con su cabañita, con sus bohíos, su conuco, y se reúnen solamente cuando el patrón le dice, ok, a recoger café. Y vuelven de nuevo y regresan a su terrenito y como arrimados. Aislados estaban. Aislados uno de los otros, se juntan cuando el patrón, el hacendado los llama, pero regresan porque lo que ellos quieren es atender su parcela, su conuco, su bohío, que ese es el sueño de ellos. Regresar a aquel mundo idílico donde ellos eran dueños, ahora no son dueños, ahora viven arrimados. Pero eso no es un proletariado, y ni están asalariados, ellos trabajan gratis a cambio del usufructo de terrenito que el hacendado les permite emplear. Donde sí ocurre otro elemento de proletarización es en la manufactura del cigarro y de los cigarrillos, donde hay una fase agrícola donde se siembra, se cuida y se cosecha la hoja del tabaco, y una fase y se vende mucho de esas hojas al mercado externo, a Cuba especialmente, a la industria tabacarera cubana, que cotiza muy bien el tabaco de Puerto Rico porque los expertos entienden que tiene mejor sabor que el tabaco cubano, que sirve más de relleno que de capa. La capa es la que da el sabor al tabaco. Y la hoja del tabaco de Puerto Rico es la que se usa para la capa en Cuba, en la fabricación de cigarros del habano. Y en Puerto Rico pues se desarrollan, se exporta todo lo que se pueda, pero también se desarrolla una pequeña capa de producción
artesanal tabaquera que sirve de raíces al proletariado en Puerto Rico. Eso es una iniciativa de los propios trabajadores. Oye, podemos trabajar y producir más si estamos escuchando a alguien que nos lea, porque eso nos permite trabajar más productivamente. Que metidos en este ranchón en silencio y pues, aburrido, los patronos se convencieron de que sí, mira, sí, la productividad sube cuando tienen un lector, y les permitió que hubiera ese lector que cuando el patrono no estaba leía la prensa anarquista europea y latinoamericana, que cuando el patrono no estaba escuchando leían libros de socialismo utópico, a Proudhon, al príncipe Kropotkin, y empezaban a idealizar un mundo futuro donde fuera un régimen de la libertad y de la libre expansión del espíritu humano. Eso es parte de algo que vamos a leer más adelante de la formación cultural de la clase obrera, de los grupos teatrales, de los grupos de poesía obrera, de los grupos musicales. Eso fue parte de la formación temprana de la clase obrera en su fase del paso del artesanado hacia la clase asalariada. Lo que tú describes es un cuadro típico en todas las naciones del mundo, todos los países del mundo, donde se establece una clase dominante, propietaria, de los medios de producción, y plantea un proyecto nacional. Vamos a eso que tú dices, nuestra familia colectiva. Vamos a tener paz entre nosotros, vamos a levantarnos, vamos a crear prosperidad económica para todos. Esa ocurre en todos los países, en todos los países del mundo. Una clase que se monta sobre los demás plantea un proyecto nacional. Eso ocurrió en Puerto Rico. Muñoz Rivera es parte de ese engranaje, pero no solamente Muñoz Rivera, hubo otros próceres. Hubo próceres radicales como Betance, como Ruiz Belvi, pero hubo próceres más nacionales, porque Betance era más antillano que nacional, y fomentaba las revoluciones y cooperaba con las revoluciones en Cuba y en Haití. Muñoz Rivera representa lo que tú le llamas esa visión de la gran familia puertorriqueña, que es el proyecto nacional de paz y amor bajo nosotros, bajo los patronos, bajo los que mandamos, bajo los propietarios. Ese es Muñoz Rivera. No lo veo como un abogado, como dije ahorita, de las empresas del campo hacendado. Lo veo más bien como una primera figura verdaderamente efectiva. Ya negoció esa ley orgánica de autonomía con España. Y en ese sentido él pues, representa un paso en el desarrollo nacional de Puerto Rico que los independentistas añoran, y que nunca, no necesariamente fue un proyecto al que se unió la clase trabajadora de una manera gustosa. Pues los trabajadores, hay unos libros bien interesantes de Picó, de Fernando Picó, La guerra después de la guerra, creo que se llama, donde se nota la rebeldía
de los trabajadores, algo así como la clase que respalda a Trump en Estados Unidos, una gente rebelde, antieriquista. En Puerto Rico sucedió algo parecido y perseguían a Muñoz a chuponazo limpio. No, en cualquier oportunidad que tenían le disparaban chupones de China, le gritaban la loca, por razones que ellos tendrían. Y había esa rebeldía antielitista en contra de ese sector dominante de la población burguesa, que supieron ampararse dentro del cambio de régimen de España. Acuérdate que estábamos hablando de un régimen autonómico donde Muñoz era la figura ascendente, a Estados Unidos, en el cual surgieron fuerzas políticas como el Partido Socialista y donde surgieron estas llamadas turbas republicanas, que si ustedes leen esos libros van a pensar en las noticias del día de lo que ocurre en Estados Unidos, con estos sectores que no quieren saber de Biden ni de esa élite del Partido Demócrata, y se sienten rebeldes y imaginados por la clase dominante de Estados Unidos. Esa es la fase que Muñoz tuvo que experimentar una vez vino el cambio del coloniaje español, ahora autonómico, al coloniaje americano, militar inicialmente y eventualmente bajo la ley Fora, que era sumamente colonial y antidemocrática. Muñoz Rivera tuvo que vivir con eso, y Muñoz Marín, si quieren dar ese último paso, fue sirviente de los poderes de Estados Unidos para transformar una colonia que estaba en auge revolucionario nacionalista a tiro limpio, matando jefes de la policía, disparando a la presidenta y metiéndose en el Congreso a tirar tiro. Muñoz le sirvió de figura aplacadora de esa erupción volcánica violenta del nacionalismo independentismo puertorriqueño. Marín pertenece a una época histórica del imperialismo en que entra en una crisis profunda que parece que lo va a llevar a la tumba. La Gran Depresión, que comenzó con la caída del mercado de valores en 1929, no había manera de extraerlo de ahí, y fue bien insistente, y difícil de manejar en Estados Unidos. Y entonces en la colonia eso fue de hambre, una necesidad terrible de las cosas más básicas y más elementales, de los comienzos de otra oleada más de emigración, y la creación de un partido que se figuraba ser de izquierda, el Partido Popular Democrático. Es curioso, el lema de Lenin, de los bolcheviques, era pan, tierra y paz. El lema del Partido Popular Democrático era pan, tierra y libertad. Ya no podemos imaginar lo bien que ellos estudiaron todos los procesos revolucionarios que estaban ocurriendo en el mundo, el antiimperialismo leninista, la fuerza de la Unión Soviética, y crean ese partido a raíz de una gobernación de un personaje que viajó por toda la Unión Soviética
a buscar soluciones a la depresión económica capitalista. Ese personaje fue gobernador antes de Jesús de Piñero. Y era un personaje extremadamente hábil y definitivamente de izquierda. Y él se convierte en el padrino de Muñoz Marín y de la fundación del partido, la desintoxicación de Muñoz de sustancias adictivas y la constitución del Partido Popular Democrático y la constitución del Estado Libre Asociado. Esa es la función de Muñoz. Yo la veo diferente a la de su padre. Okay. Su padre jugó un papel más de burgués con un proyecto nacional para constituir eventualmente una sociedad de clase con un grado bastante considerable de autonomía y si no independencia eventualmente, a un personaje que decía que el estatus no estaba en issue. Esa era la manera de él hablar. Esquivar. Y que vamos a resolver los problemas económicos, apeló al instinto reformista de la clase trabajadora. Vamos a resolver los problemas económicos, vamos a poner el nacionalismo revolucionario a un lado, vamos a meter a esa gente presa, vamos a impedirles que puedan participar en el desarrollo político del país y vamos a ayudar a Estados Unidos a gobernar una isla que necesita desesperadamente para proteger el canal de Panamá. En su escala geopolítica, Puerto Rico de momento se convierte en una fase, en un eslabón del eventual comando aéreo estratégico después de la Segunda Guerra Mundial, pero durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la proyección del US Navy a través del Caribe y Centroamérica. Y Muñoz fue agente de lograr eso. Son dos funciones. Puede que las entienda parecidas, yo las veo bien diferentes. En otro contexto, ¿no? También, en otro contexto social. Sí, en otro contexto mundial, de una colonia de un imperio decadente que era España, que le estaban dando una zurra en Cuba y en las Filipinas, y el otro en el contexto de un imperialismo saliendo de sus crisis más profundas, pero con ánimo de defender su hegemonía sobre el sistema. Tocqueville era un integrante de lo que le llamaban el Brain Trust, el fideicomiso cerebral del presidente Roosevelt y del Nuevo Trato. Fue de los arquitectos del Nuevo Trato, lo mandaron a la Unión Soviética a estudiar cómo los soviéticos estaban levantando ese país y regresó con ideas que se convirtieron eventualmente en ideas keynesianas implantadas en los acuerdos de Bretton Woods de cómo sacar a Estados Unidos de la crisis y al mundo y al sistema global mundial de capitalista, cómo sacarlo de la crisis que tenía. Rexford Gate Towell, él fue el padrino inmediato de Muñoz Marín. Él y la esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt, que tiene una avenida por ahí a nombre de ella. Y Roosevelt, ustedes saben que aparece por todos lados, por ahí en urbanizaciones, en avenidas, porque fue el patrón de Muñoz Marín y de
la operación Manos a la Obra y del Estado Libre Asociado. Yo creo que lo que punto muy importante y es que áreas de coincidencia política pueden existir entre un grupo como nosotros, que todavía no nos hemos constituido en nada orgánico, pero que por lo menos estamos empezando a trabajar, a intentar trabajar juntos. ¿Qué áreas de coincidencia puede haber entre un grupo como nosotros y otra gente que esté de afuera trabajando? Yo creo que ese censo de quiénes más están allá afuera diciendo cosas interesantes o haciendo cosas interesantes, a nosotros nos gustaría tener contacto con ellos. Hay personas que son líderes obreros que se conocen y se reconocen y que llevan años, que a lo mejor deberíamos de intentar tocar base con ellos de alguna forma. Pero en cuanto a las elecciones en particular, que no son puramente de contactos políticos y laborales, hay gente que puede estar trabajando en asuntos de la mujer, que a nosotros nos interesaría conocer y dialogar con ellos. A lo mejor hay gente trabajando en asuntos de la educación pública que nos gustaría conocer y dialogar con ellos. ¿Qué hay allá afuera que deberíamos de entablar, de construir puentes con ellos? Yo creo que eso es bien importante. Sobre las elecciones es un momento en que todo el mundo está escuchando. A mí me afecta el que yo entiendo que ni siquiera para las elecciones los puertorriqueños parecemos estar muy activos. Fuera de lo que hace 30 años se hubiera llamado grupúsculo, hace 50 años se hubiera llamado grupúsculo, porque fuera del PNP, el Partido Popular parece que se está quebrando en canto, así que, y esto de Victoria Ciudadana y el PIB, pues sería bueno conocerlos un poco mejor. Pero aquí hay asuntos cruciales como la educación pública. Nosotros los comunistas nos tenemos que expresar sobre eso, no desde un punto de vista reformista, pero tampoco desde un punto de vista dogmático. Buscar soluciones reales a la educación pública de este país, y que eso sea parte del debate político donde los comunistas podemos ejercer algún grado de liderato. La economía. ¿Qué es la economía de este país? Aquí. Esta manufactura en este país, fuera de recibir fondos federales que se dispersan y vuelven a canalizarse hacia Walmart y hacia Sam's y hacia Costco, maniobrar para pasar gran parte de ese chorro para los bancos de Wall Street a través de la Junta, una Junta que nos gobierna, que establece nuestros presupuestos y nuestras prioridades y que nadie ha elegido. ¿Qué es más contrastante? ¿Unas elecciones coloniales o una Junta que no gobierna? Sin ni siquiera haber pasado por el sedazo de unas elecciones coloniales. ¿Y qué le decimos los comunistas sobre eso? Estamos en silencio. O parecemos estar en silencio. Así que no tanto las elecciones, porque yo lo que buscaba era qué existe allá afuera con lo que podamos conectar. Las elecciones es realmente secundario. Sí. Yo no estoy seguro que a mí me interese ir a votar, pero si voy a votar, paré el oído el otro día cuando Dalmau dijo algo de auditar la deuda. A mí me parece eso interesante. ¿Qué decimos los comunistas sobre eso? Auditar la huelga es un issue que puso a temblar a todo el mundo, a toda la clase capitalista, pancista de este país. La deuda, la deuda, Manuel.
ahorita la huelga, ¿qué es eso? Eso es revancha, eso es persecución. Aparecían a Trump diciendo, eso es witch hunt. ¿Qué decimos los comunistas sobre eso? Yo creo que tenemos que aprender a hablar en términos de arriba de bichuela, un poquito más concretos, dentro de un marco teórico sólido, pero que nuestro mensaje no sea teórico. Nuestro mensaje está respaldado por una perspectiva científica que estamos leyendo y aprendiendo a utilizar, pero debe ir dirigido hacia issues, hacia asuntos que la gente entienda como que les importa, que son y cuando digo la gente no me refiero al que se para en la esquina a beber cerveza, me refiero en general a gente con opiniones, con ideas, con actividad. Aquí hay gente trabajando, los conocemos, sabemos quiénes son, sabemos qué están haciendo. Y en ese sentido, pues, estoy de acuerdo con que esa pudiera ser la prioridad de nosotros ahora mismo.